Muy buenas tardes a todos y al límite con muy buenas tardes, ya que son 19:55. Prácticamente para hacer un tipo de presentación, el tema de hoy se llama la escalera interior y quizás para citar algunos antecedentes de esta escalera interior, hay un libro llamado Psicología Revolucionaria que habla de esto, de la escalera maravillosa, el camino y la vida y el nivel del ser. Esta escalera interior prácticamente se puede asociar también con el inconsciente colectivo de Carl Jung, ya que la escalera interior habla de prácticamente todos los estados interiores de todas las personas, de toda la humanidad. Por lo tanto, hablamos de una escalera infinita. Y en esa escalera infinita nos encontramos nosotros. Obviamente que cada nivel del ser, cada peldaño de la escalera, implica determinado tipo de actividades. El nivel del ser del ebrio es diferente al nivel del ser del astemio. El nivel del ser del deportista es diferente al nivel del ser del estudiante. Entonces, también se parece a lo que decía Marx cuando hablaba de que la conciencia se refleja en las condiciones materiales de existencia. Y de repente parece que todo se entrecruza y todos hablan de lo mismo. Tanto lo exterior como lo interior a lo largo de la historia fue explicado. Tanto lo exterior como lo interior a lo largo de la historia fue entendido, fue investigado. Palabras diferentes, autores diferentes, momentos históricos diferentes, pero la teoría y la reflexión estuvieron presentes siempre. Así que hoy el tema que nos convoca, gracias a todos los que están viendo, a los que están presentes, y este taller de escritura terapéutica se titula La escalera interior. Y acá empezamos a pensar que dentro de cada ser humano existe una escalera invisible. Por lo pronto, si existe dentro del ser humano, existe dentro de un grupo, existe dentro de una población, existe dentro de un país, existe dentro de un continente, existe dentro del mundo. Esta escalera interior se puede ver en lo micro y se puede ver en lo macro. Entonces, de repente aparece como una estructura que conecta la superficie de lo que creemos ser con la profundidad de lo que realmente somos. Y acá medio como que se entrecruza, ¿en qué peldaño de esta escalera estás? Aquí, ahora, en este momento, ¿en qué peldaño de la escalera te encontrás? Todo depende de en qué estés pensando, todo depende de cómo te sientas, todo depende de qué ideas tengas en este momento. Cada peldaño, y acá viene lo importante, representa un estado del alma. Cada peldaño representa una experiencia, cada peldaño representa una comprensión, cada peldaño representa una herida, cada peldaño representa una sabiduría. Subir o bajar esta escalera no va a ser un movimiento físico, y acá viene lo importante, es un movimiento de conciencia. Esta escalera es un viaje de conciencia. Entonces, el ascenso o descenso solo es posible cuando hemos tenido el valor de descender primero hacia nuestra propia oscuridad. Un tema que aparece mucho en Jung, la sombra. Descender a conocerte, descender a ver las partes oscuras, descender a ver tus deseos, descender a ver tu experiencia. Esto, para algunos y para muchos, es un evento traumático ir a la infancia, ¿no? Para muchos es un evento traumático ir a la infancia, sobre todo cuando se ha sufrido, cuando ha pasado situaciones. Entonces, esta escalera interior también va a estar marcado por esto, por las experiencias, por lo que viviste, pero sobre todo démonos cuenta de esto. Cuando hablamos de los pensamientos son recuerdos de las percepciones. Para darle profundidad a esto, un pensamiento es el recuerdo de lo que viste. Un pensamiento es el recuerdo de lo que saboreaste. Un pensamiento es el recuerdo de lo que escuchaste. Un pensamiento es el recuerdo de algo que tocaste. ¡Wow! Entonces, eso es un pensamiento. El pensamiento es el recuerdo de una percepción que al traerlo, ¿cómo lo recuerdo? ¿Cómo lo experimenté? Incluso hasta, me acuerdo del documental Y tú qué sabes, cuando dice, para la ciencia es un misterio, porque el ser humano accede al pasado y no puede acceder al futuro. ¿Por qué tenemos acceso al pasado y no tenemos acceso al futuro? Pues sí, claro, porque lo viviste, pero ¿qué pasa con el pasado? ¿Sigue estando o ya pasó? ¿O en algún momento tiene existencia? Es lindo reflexionar esto porque te llena de preguntas y entendemos que la vida es un misterio para comprender, no es un misterio que debes resolver
por la razón, sino por sentimiento, por inspiración, o como dice por ahí, con estados del alma. Y es así como crecemos y es así como avanzamos. Y es así como en esa escalera podemos llegar a subir, pero recordemos que antes de ascender, primero debemos bajar. Cuando pensamos en el desarrollo personal, prácticamente va más allá de añadir virtudes o sumar conocimientos. Es despojarte de las máscaras que cubren nuestra verdad. Y acá, no sé si te acordás, Vivi, pero ¿qué quiere decir máscara? ¿No se escucha, Vivi? Ahí está. No, tampoco. Ahí, Ahora, ahí sí. digo, que la máscara es algo que está detrás de, que está como en el subconsciente de la persona, ¿no? Bien. Y vos dijiste recién que para poder ascender primero hay que descender. Y cuando hablamos de esto, a mí por lo menos me suena esto de volver, retroceder hacia lo que uno recuerda, ¿no? A través de los recuerdos, reflexionar, tomar conciencia de lo vivido para poder después poder avanzar, ¿no? Retroceder a veces significa el peldaño que te impulsa después a ascender, ¿no? Por eso lo planteamos como una escalera a esto de Escalera, todos claro. los estados interiores. Y acá lo que yo quería compartir, máscara es una palabra griega que quiere decir personalidad. Y uno Ujú. dice, wow, porque pareciera que el insulto careta termina teniendo sentido. Estás mostrando otra personalidad, estás haciendo otra cosa, no estás siendo vos, ¿eh? No seas careta, te dicen. Claro, de Comúnmente. hecho, ¿no? Los griegos utilizaban las caretas, las máscaras, mejor dicho, para hacer las obras de teatro, Sí, ¿sí? Entonces, era una forma de caracterizarse, de mostrar otra personalidad, porque algo detrás de eso escondía algo, digamos, ¿no? exactamente. Entonces, acá, metiéndonos un poquito en esto de la personalidad, la ventaja que tiene con respecto a nosotros es que esa personalidad es maleable, esa personalidad cambia. Y cambia por detalles. Una persona que se anota a un gimnasio y va todos los días, de repente cambió la personalidad. Una persona que empieza a correr y de repente corre todos los días, de repente cambia la personalidad. Alguien que se mete a estudiar y estudia de en serio, de repente cambia la personalidad. No hace falta grandes ejemplos para entender que somos personas maleables. La invitación acá es crear una personalidad acorde al desarrollo personal, tener hábitos, tener costumbres, tener acciones cotidianas que te lleven a tu crecimiento interior. Por eso planteamos estos temas. La vida interior te va a invitar a mirar sin miedo lo que habita en las sombras. Y acá empezamos a hablar de nuestras contradicciones. ¿Cuántas veces nos sentimos mal porque de repente pensamos una cosa, sentimos otra y hicimos otra totalmente diferente? Esa incongruencia te lleva a que tu subconsciente diga, ¿qué está pasando acá? Nuestras contradicciones, deseos ocultos. Y por ahí aparecen cosas que viviste en la adolescencia, cosas que viviste en la niñez y aparecen de grande. ¿No? Hay, no sé si a vos te pasó, pero ¿viste que dicen que el varón cuando pasa a los 40 se apendeja? Bueno, ¿No? estamos hablando de, de química, estamos hablando de hormonas o estamos hablando del ser. Parezco el gallo Claudio, disculpen. Deseos ocultos, dije, Deseos ¿no? ocultos. Los deseos son interiores, no hay algo en el afuera. Es más, a veces tenemos deseos que no los contamos nunca y viven en nuestro interior. Por eso se asocia con esta escalera maravillosa, porque es algo interno. Se puede cumplir o no, es un deseo lejano, es un sueño, es una idea, pero termina siendo algo interior. Por eso es Sí, importante. El lugar para estudiarlos es este. El momento para hablar de aquello que ocurre en toda persona es este espacio, emociones reprimidas.
Emociones que no liberaste, cosas que no dijiste, cosas que no contaste, y terminan siendo cosas interiores con el tiempo. En el fondo, la experiencia termina siendo algo interior. Y no hay que ser actual porque 500 años antes de Cristo, la antigua Grecia ya decía, real es aquello que existe en tu interior. Platón hablaba del mundo de las ideas y del mundo real, y el mundo de las ideas terminaba siendo más real que aquello que podemos ver y tocar. Entonces, allí, en la penumbra de nuestro ser, encontramos prácticamente los cimientos de nuestra escalera. Allá, en lo profundo, y sobre todo, esto a veces te llena de vida, porque ¿qué deseo tenías a los 13, 14 años? ¿Qué te ocurrió entre los 0 y los 7? ¿Dónde pasaste tu infancia? Entonces hay gente que dice, a mi infancia la recuerdo como el momento más bello de mi vida. Y otro dice, no, pero pasó esto, fíjate acá, la casa se estaba construyendo, se nos voló el techo. ¿Viste? Entonces hay historias que te marcan, ¿no? Entonces el miedo a la tormenta viene porque cuando tenía 6 años, en una tormenta se le volteó el techo a la casa. Mi Uno abuela, estuvo en Bahía Blanca este año, claro, y ya, una persona de 4 años, 5, 6, que ya empieza a recordar y que vivió esa tragedia, ¿no? Porque no deja de ser una tragedia haberse inundado, haber perdido todo, o ver no sé, por ser mínima, ¿no? Que se le haya muerto su perrito, y entonces el primer contacto con la muerte. Bueno, un montón de marcas que hacen que quizá esa infancia esté teñida por el dolor, cuando para otros la infancia fue lo más maravilloso, donde todavía no conoció el dolor, ¿no? Más allá qué sé yo, de la penitencia que le pusieron por no hacer caso a la mamá, ponele, ¿no? Por poner un ejemplo. sí. Entonces, sigamos acá con esto. Cada peldaño de esa escalera interior, que es prácticamente infinita, termina siendo una palabra escrita. Cada peldaño termina siendo una palabra, cada peldaño es una experiencia, cada peldaño es un estado interior del alma. La escritura en este caso se va a convertir en la herramienta que nos permite recorrer cada peldaño con conciencia. Escribir prácticamente viene a ser como escuchar el eco del alma. Es una frase muy bonita. Escribir es escuchar el eco del alma. Es prácticamente iluminar con tinta lo que la mente oculta, y es transformar el caos en un orden. La escritura tiene esa capacidad. El pensamiento siempre fue un tropel, siempre fue desordenado. Entonces, la escritura viene a ser este orden de ese universo interior. A través de la palabra, descendemos sin miedo a las profundidades. Sí, Vivi. Y hoy hablaba con una amiga que, bueno, que es coach también, y que me decía, mira, Vivi, si bien yo doy clases y bueno, y trabajo con la gente, también hago ejercicios para mí misma. Y hace 2 meses que vengo haciendo mi cronograma de las 2 hojas de lectura que quiero hacer. El ejercicio de yoga, el ejercicio de esto. Voy a salir, o sea, se organizó, se hizo un organigrama de todo lo que quería hacer durante un mes, sin hacer cosas que no pudiera cumplir. Y hoy fue día de estadísticas. Y cumplí con el 88%, el 80%, no sé, porque lo hizo estadístico. Y me resultó bárbaro, porque yo no puse leer un libro por día, puse leer 2 páginas por día. Y esa estructura de la que estás hablando vos, y que la pudo plasmar en un papel, le sirvió para acomodar su actividad, su deseo puesto en un papel, y no procrastinar, y hacer viable su deseo. Estamos hablando de deseos también, Sí, ¿no? sí. Y el hecho a veces de ponerte una meta tan alta es a veces la comodidad de que sabes que no lo vas a hacer. Y que lo vas a hacer, que lo vas a cumplir. No, pero me encanta, ¿no? No puso leer un libro por día, 2 páginas. No quiero bajar 35 kilos en un mes, quiero bajar 2, 1. Y Claro. es un poco la meta, porque
Eso es que al fracasar una y otra vez, el inconsciente mismo te traiciona. Eso es la meta gigantesca, ¿no? Me voy a recibir en 3 años y medio y la carrera de 5. Pará, si a veces te recibí en 10, ¿no? Pero tenemos eso y ni siquiera nos damos cuenta, ni siquiera nos damos cuenta. Entonces ahí viene la pregunta, ¿qué objetivo tenés? ¿Qué querés hacer? ¿Cómo te podés organizar? Entonces ahí prácticamente es un descenso para algunos el hecho de decir 2 páginas al día, 200 gramos a la semana, para pensar en algo posible. Una caminata a la mañana, una caminata día por medio, no mirar tanta tele, apagar el celular cuando me voy a dormir. Fíjate qué lindos detalles que hacen a tu crecimiento interior y una vez que cumplís algo, tenés la motivación y la continuidad para seguir. Y va en parte también de el autoconocimiento. Sé Y que hay en mucha gente que está escuchando tu programa, tu clase, tu taller, y cuánta gente dirá, yo quiero dejar de fumar, yo quiero dejar el alcohol, yo quiero dejar de ser violento, yo quiero dejar de ser... Voy a dejarlo de golpe, no. Bueno, el tema de la violencia por ahí es otra forma, pero no dejar el cigarrillo a veces de golpe. A veces los médicos dicen que sí, ¿no? Pero aquella gente que solito lo está haciendo, sin una ayuda profesional porque no puede, a veces es suficiente con dejar de a poco, ¿sí? Para que no haya un efecto rebote y que después vaya en contra de uno mismo. Pero de a poco uno puede ir ganando terreno y que no sea tan doloroso, porque, a ver, el que fuma, el que bebe, siente un placer allí, aunque sepa que esto no está bueno para uno. Entonces, ¿cómo hacemos para estar mejores cada día? Bueno, hagamos una lista, hagamos esto que decís vos, Ale, ¿sí? A todos nos falla algo, no somos perfectos. Entonces, ¿cómo acompañar que no sea un marco teórico solamente, hablar de la escalera que estás nombrando vos, sino que sea algo que sea viable para todos, para muchos, o para algunos, que estaría bueno, ¿no? Y algo que es viable, en parte también, es llenarte de información. Sí. Eso hace despertar la conciencia también, porque el conocimiento se traduce en conciencia. Y de última, sigo fumando, pero me pongo a informarme sobre cómo te perjudica el alcohol, cómo perjudica el tabaco al cuerpo. Y miro un video, y leo una entrevista, y escucho a un médico, y de repente no va a ser tan rico esto que me hace tan mal. Vos fíjate cómo la información y el conocimiento provoca cambios. El saber Sí, provoca cambios, el aprendizaje provoca cambios, porque conocimiento es conciencia. Si tal cual. un médico una vez dijo, si la gente supiera la ventaja de la actividad física, los parques estarían llenos. Todo el mundo estaría caminando, trotando y tratando al cuerpo mejor. Pero como no nos enseñan, no lo sabemos, educación física, andá si querés, y si no, bueno, después vemos cómo te pongo la nota, o me corres un día, una tarde, y ya está. Entonces, Sí. entonces, más allá de la voluntad, está este camino de decir, bueno, a ver, aprendo, me informo, me busco. Y me acuerdo una frase de Lenin allá por la Revolución Rusa que decía, un hombre con poder es un hombre informado. Iba a decir, listo, ya está. Entonces, quiero dejar de beber, quiero dejar de fumar. Por lo pronto, por más que lo sigas haciendo, todos los días investiga un poquito. ¿Qué daños hace? ¿Qué ventaja tiene si lo dejo? ¿Cómo me perjudica? ¿Cómo perjudica a los demás? Y ahí empezás a despertar sin querer. Esta frase de que el aprendizaje provoca cambios es prácticamente fantástico y el conocimiento viene a ser un atajo para todo lo que quieras lograr en la vida. Y si me permitís una anécdota, un comentario anecdótico, este, eh, me remito a la historia de mi hermano. Mi hermano pesaba 130 kilos, obeso y con una edad divina, 40 años, y dijo, me voy a hacer unos estudios. Los estudios le salieron todos bien, pero sabía perfectamente que en 20 años él iba a pasarla muy mal
por genética, porque mis papás sufrían de colesterol, de diabetes, y se puso a hacer dieta hasta con una psiquiatra, porque él era adicto a las harinas, que muchos lo somos y no nos damos cuenta, ¿sí? Ay, ¿cómo dejamos los bizcochitos? ¿Cómo dejamos? Nos cuesta un montón dejar las harinas. Bueno, tanto es así que como no pudo llegar a cumplir con su meta, dio un pasito más y se hizo una operación bariátrica. Bajó, sus estudios le salieron perfectos, y fíjate que después, bueno, él sufre cáncer, tuvo cáncer cerebral, pues, bueno, lo sabes porque ya nos conocemos, pero él salva su vida gracias a haber estado físicamente en óptimas condiciones después, porque si no, no hubiese pasado la operación. Fíjate cómo el saber, cómo el investigar, cómo esta información y hacer todo lo que tenía que hacer, todos los pasos, te salva la vida, es su actitud. O sea, hubiera sido distinto recibir el cáncer con 105 kilos que recibirlo con 70. Claro, claro, claro. Él, para cuando él estuvo con el cáncer, ya pesaba 60 y pico, 70 kilos. Sí, sí, creo que 72, 74, no me acuerdo. Pero le salva la vida todo esto, pasar por quirófano, el corazón, no, impresionante, impresionante. Por eso por ahí estas anécdotas, estos comentarios, le pueden servir a un otro que esté escuchando. Son la parte práctica de la teoría, porque fíjate, para elevarnos hacia una conciencia más plena, tenés que reconciliarte con tu sombra. Exacto. Él abrazó el hecho de cómo estaba, él se permitió, él habló, él buscó, pero sobre todo esto, reconocer, saber que tenés una parte oscura que te puede traicionar, que puede hacer algo que vos no querés. Todo eso, elevar tu conciencia, en parte con el conocimiento, con el saber, con la sabiduría, con la búsqueda, hasta que se haga tan carne en vos que empezás a actuar de acuerdo a eso que fuiste aprendiendo. Como dijimos, esta escalera interior es prácticamente infinita, pero el mismo ser humano es infinito, en prácticamente todas sus matices. Entonces, cada peldaño es una puerta a un nuevo nivel del ser. Vos fíjate que él descubrió un peldaño, lo conquistó, lo abrazó y empezó a ir a otro peldaño porque ya dejó ese atrás. Ponerle que cada kilo que bajaba era un peldaño que subía. Porque Claro. él bajó hasta reconocerse, hasta verse en el espejo, al darse cuenta, se informó, buscó información. Cada peldaño conquistado abre una nueva puerta. Entonces, Una subir o puerta es bajar. el amor propio, ¿no? Porque uno analiza esta escalera y en cada paso que hacemos para nuestro beneficio crece nuestro amor propio. Y que creo que este taller nos ayuda un montón a poder conciliarnos, a perdonarnos, y a crecer en este amor que necesitamos, sin caer en el ego, sino en el amor verdadero, el pleno, el sano, el bueno. Es el mismo proceso que pasó tu hermano con 105 a 70. Y vos lo viste. Como 140 personas. Y vos lo viste. O sea, pesar la mitad de lo que pesaba y de repente vos decís otra persona. Corre, anda en bicicleta, va, viene, tiene vitalidad, se ríe, tiene confianza, se saca la remera. Se la sacaba igual, pero no importa, está distinto. Sí. Y entonces acá asociamos cada escalón con una palabra, cada escalón con una oración. Entonces pareciera que cada escalón tiene como sus producciones, y eso es real. Cada escalón va a tener su forma de pensar, cada escalón va a tener sus actividades, cada escalón va a tener diferentes tipos de relaciones. Eso pasa con la magia de esta escalera. Si bien cada peldaño es interior, inevitablemente se refleja en el exterior. Y ponete a pensar con ese ejemplo que 140 kilos era un escalón y 70 era otro, con diferentes actividades, con diferentes pensamientos, con diferentes sentimientos, con diferentes historias. Entonces, ahí es lo importante de esta escalera interior, que cada peldaño que subas o que bajes va a tener diferentes tipos de actividades. Cada peldaño viene a ser re complejo,
en este sentido. Y esta cruz que se forma es el estado interior junto con las situaciones que traen ese estado interior. De ahí la importancia que dijimos, aprender provoca cambios. El conocimiento te vuelve más consciente de lo que fuera la importancia del ejercicio, de cuidar la salud, de dejar de fumar, de dejar el alcohol de tomar a montones. Por eso, cada palabra se convierte en un escalón, descubriendo que la oscuridad, lejos de ser un obstáculo, es el punto de partida hacia la luz. Y sobre todo hacia la luz más pura. ¿Por qué? Porque empezás a despertar cuando empezás a aprender. Y aún así, por ahí no lo dejás todavía, pero seguís todos los días buscando, seguís todos los días aprendiendo, seguís viendo lo mal que hace o los beneficios de. Y es así como crecemos, y es así como mejoramos, y es así como cambiamos, porque entendemos que esa información va a terminar en un escalón de esta escalera maravillosa que son todos los estados interiores. Ah. La vida en esencia viene a ser un descenso o un ascenso por esta escalera. Muchas veces solo se habla del progreso visible, pero pensemos en una travesía interior mucho más profunda. Esta escalera no está hecha de madera ni de piedra. Esta escalera son estados de conciencia, fluctuar de emociones, niveles de ser. Cada peldaño viene a ser una revelación, porque cada peldaño trae consigo diferentes circunstancias. Por eso la comparación esta, el nivel del ser de un astemio es distinto al nivel del ser de un borracho. Pero ¿qué pasa acá? El nivel del ser va a estar asociado con diferentes tipos de actividades. ¿Qué pensamos del nivel del ser del borracho? Las cantinas, las botellas, el escabio, los amigos. ¿Qué pensamos del nivel del ser del astemio? Y las actividades que tenga. El estudio, la universidad. No digo que el borracho no las tenga, pero las que sobresalen. Y ahí te lleva a pensar que cada escalera va a tener diferentes tipos de actividades, cada escalera va a corresponder con un nivel del ser, cada estado interior inevitablemente tiene su expresión en circunstancias externas. Volvemos, algo que caracteriza a estos talleres son el desarrollo personal, el autoconocimiento y la vida interior. Pensá que cuando pensás en esta escalera interior se conjuga todo eso. Es el hecho de escribir lo que te lleva a sacar de tu interior aquello que tenés para poder estudiarlo. El autoconocimiento es el acto de pararse de pie en esta escalera y decidir emprender la marcha, que fue el ejemplo de tu hermano y el de muchas personas que se dan cuenta de dónde están para empezar a subir o para bajar y empezar a conocerse. Claro, quizá el alcohólico por ahí dice, quiero dejar de beber, pero antes creo que para poder ejecutarlo, por ahí tendría que empezar con esta pregunta de dónde viene este deseo de beber alcohol, qué estoy tapando, qué me lleva, por qué, con qué emoción estoy relacionado para que me llegue, que sea más fuerte que yo, ¿no? Entonces, este replanteo, estas ganas de, quizás no tengo el psicólogo, porque, repito, muchas veces no se puede acceder a la medicina porque es caro, porque lo que fuere, pero también existen estos espacios que alguien puede ayudar a que se repiense a sí mismo y que pueda escribir, a ver qué me pasa en este momento con esto que siento, con esto que estoy haciendo, que me perjudica y no lo puedo dejar de hacer, que es reincidente, que convive conmigo y que, bueno, más sí, decimos a veces, y otras veces decimos, hasta acá, este es un límite que me puede llevar a un estado mejor, a un estadio mejor, a un peldaño mejor, Mirá ¿no? qué sencillo que hablaba acá con este ejemplo y te lo sencillo más, te lo hago más sencillo todavía. Cuando vos pensabas en la emoción, en el pensamiento, y a veces el hecho de empezar a cambiar es hacer una lista de los beneficios de dejar de beber, Mm. los beneficios de dejar de fumar. Claro. Que me pongo a investigar y hago un Columna, ¿no? listado, hago una columna con en qué me perjudica esto de fumar.
¿En qué me perjudica esto de beber? ¿En qué me perjudica las drogas que me gusta consumir? ¿Qué sé yo? Bien. Pero vos fíjate qué sencillo. Y no Enumerar después, tres si querés, beneficios del alcohol, tres beneficios del alcohol y tres beneficios, perjuicios del alcohol. A ver, ¿cuál pesa más? sí, ¿No? sí. Y prácticamente creo que esto del cambio radical o la honestidad radical empieza por ahí. Y antes de hablar del pensamiento, de la emoción, de qué te pasó de chico, vamos a lo práctico, vamos a reconocer que esta escalera existe y que estás en un peldaño. ¿Quién En el domina a peldaño, quién? ¿eh? ¿Quién domina a quién, no? ¿Quién domina quién? Claro. Entonces, vamos a entender que somos seres complejos, un universo en miniatura muy complejo, contradicciones, deseos, frustraciones, y todo eso te lleva a operar en la vida de diferente manera, a accionar en la vida de diferente manera. Entonces, muchas veces nos centramos en el comportamiento y las acciones y nos olvidamos de que tienen su origen en un estado interior, tienen su origen en que estás parado en algún escalón de esta escalera. Freud lo llamaría pulsión de vida o pulsión de muerte también. Por ahí Tal estaría cual, relacionado con eso, ¿no es tal cierto? cual. Sí. Sí, sí. Y acá, cuando empezamos a pensar en superar peldaños, prácticamente cantamos la posta en ese sentido porque el conocimiento hace a la conciencia, el conocimiento hace a la acción, el aprendizaje provoca cambios y esta esperanza que tiene todo ser humano de entender que la personalidad puede cambiar. Mm. Ya el hecho de ser borracho implica una personalidad de borracho. El hecho de ser estudiante universitario va a implicar una personalidad de estudiante universitario. El hecho de practicar algún deporte va a implicar la personalidad, aunque sea del que sale a caminar todos los días a la mañana. Y fíjate que de repente respiró mejor, vio gente, se encontró con un conocido, habló con otro, se enteró que hay un grupo que sale a caminar más o menos a la misma hora y de repente tenés una personalidad de un pequeño atleta, porque ya lo incorporaste, ya es parte tuyo, y quizás esa es la gran esperanza que puede tener toda persona que decide cambiar. Puede tener una personalidad de desarrollo personal, puede tener una personalidad de crecimiento interior, puede tener una personalidad reflexiva o una personalidad asociada al conocimiento, porque va a tener dentro de sí ese impulso de decir, bueno, a ver, busco información porque esa información a la larga me va a permitir cambiar. Este juego de las escaleras que suben y la persona que se mira en el espejo es prácticamente lo que estamos hablando nosotros. Esto de que la escalera interior viene a ser tu estado, viene a ser tu pensamiento, viene a ser el estado interior del alma, viene a ser en qué estás pensando, porque eso en qué estás pensando va a traer diferentes circunstancias de la vida. Y acá el hecho de descender es ver lo que realmente sos. Prácticamente no habla de un lugar de castigo, sino eh, una bodega o un almacenamiento de nuestras sombras, nuestros miedos no resueltos, los traumas olvidados y la parte de nosotros que hemos dejado a un lado. Prácticamente el descenso es el acto más profundo que puedes hacer en tu vida interior, porque ahí encontrás el origen por ahí de tu tristeza, el origen de tu rabia, el origen de aquello que te molesta. Si solamente te dedicas a subir, prácticamente ignorás la mitad de lo que sos. La escalera interior queda incompleta si solamente te dedicas a subir. De repente tenés que saber bajar y enfrentarte a lo que realmente sos. La luz solo se entiende plenamente si hemos abrazado la sombra. Solamente vas a valorar la chispa cuando estés en plena oscuridad. Esto de que más vale encender una vela que maldecir las tinieblas, frase antigua de la China, ¿no? Ahí empezás a valorar la luz, cuando estás en plena sombra y de repente una chispa iluminó y empezaste a ver, donde prendiste la vela en plena oscuridad y aunque sea ese pedacito del camino, empezás a ver. Entonces, de ahí el hecho de primero entender que tenés una sombra, que tenés una parte oscura, que tenés recuerdo y que tenés muchas cosas para superar. Y una vez que bajás y conoces todo esto, podés empezar a subir.
El mejor ejemplo fue el de tu hermano, que prácticamente reconoció, se ubicó, se paró donde estaba y dijo, a ver, acá estoy. A Lo que veces es quiero, necesario tocar fondo porque es el que te impulsa. Yo sé que es una frase trillada, que es muy conocida, esto de es lo que te impulsó a salir, pero muchas veces nos sucede que estando en el fondo, ¿por qué no? Porque nos han sucedido cosas, somos seres humanos que nos suceden todos los días, pasamos por distintas emociones o circunstancias que nos ponen tristes porque falleció alguien, porque, no sé, hay una multiplicidad de cosas, una enfermedad, la ausencia de un ser querido, un amor perdido, lo que fuere, nos ponen en esta situación de tristeza, de hundimiento, que pareciera que nunca vamos a salir. Pero todo eso, en un momento cuando lo trabajamos, se transforman en aprendizaje y ese aprendizaje nos eleva, nos, nos posicionamos nuevamente en otro lugar mucho mejor. Yo creo que casi siempre sucede cuando tenemos ganas de vivir. claro, ¿qué pasa con esta diferencia? Pues, viste que hablamos de la escalera interior y planteamos primero bajar para después subir. ¿Qué pasa si solamente subís? Es esto que te dicen, olvídate, despejate, hace otra cosa, y te hace salir por un momento de aquello que te hace sufrir y no lo enfrentás nunca. En algún momento va a volver y va a volver peor. Esto de bajar es reconocer que tenés una parte a la cual tenés que superar. Es bajar, es descender, es conocerte, es ver tus deseos, es ver tus frustraciones. La escritura terapéutica viene a ser la herramienta que ilumine ese viaje. La palabra que escribís es el peldaño que nombrás. ¿En qué estás pensando ahora? Escribilo. ¿Qué estás sintiendo ahora? Escribilo. ¿Cómo es tu estado interior? Y ahí empezás a ubicarte en qué peldaño estás. Ahí decidís si querés profundizar y te va a convenir superar eso a través de bajar algunos escalones para después ir hacia la luz. Nombrás el miedo y le das profundidad al miedo. Nombrás el recuerdo que querés borrar y lo sentís hasta que se gaste. Describimos la herida y donde empezás a describir la herida, la empezás a transformar en cicatriz y empezás a rescatar todo lo que fuiste aprendiendo. En este caso, la lapicera, el lápiz o el teclado, termina siendo como esa linterna que ilumina todas tus sombras. Por eso es importante este espacio donde te invitamos a escribir, donde te invitamos a reflexionar, donde sobre todo te invitamos a aprender de vos mismo. Y un lugar en común donde uno puede escuchar al otro, ¿sí? Muchas veces escuchando al otro dice, pero a este le está pasando lo que me pasa a mí, eh, porque a veces magnificamos las cosas y creemos que lo que nos sucede a nosotros es lo peor del mundo. Y, y eso duele, nos hace sentir solos, y yo creo que la soledad pesa, pesa mucho, porque nos hace sentir bichos raros, y en vez de humanizarnos y ver que esto es parte del ser, es parte del ser, y que eh, comentarlo, hablarlo, ponerlo en palabra escrita, en palabra oral, como lo estamos haciendo nosotros, es muy sanador, porque hablando la gente se entiende, hablando uno se informa, hablando podemos ser oídos y el que te escucha también te va a hacer una devolución. Entonces, ¿cómo podemos hacer para seguir creciendo, ¿no? Y salir de esos lugares en los que solitos nos metemos como imposibles. Y eso es lo más lindo, que nos metemos nosotros solitos. Ujú. Te metiste vos mismo alimentando un pensamiento, alimentando una idea, alimentando un recuerdo. Así la escalera interior se recorre, prácticamente es un movimiento continuo. No es que empezaste hoy y terminaste en una hora. Y quizás esa es la gran diferencia porque es un trabajo para toda la vida. Debes descender para integrar la totalidad de lo que sos.
No podés negar que tenés una parte que está oculta, que es inconsciente, que no sabés qué te pasó. Solo aquel que ha osado bajar a su propia oscuridad regresa con el conocimiento. Vos pensás que bajás y cuando subís no volvés a subir igual. Esa es la magia que tiene esta escalera. Te va a llevar hacia abajo, sí, perfecto, pero cuando subo, subo con conocimiento. Cuando subo, subo con una nueva experiencia. Cuando subo, subo con un saber diferente. Por eso subís diferente una vez que bajás. Y esa es la ventaja a veces del tocar fondo. Algo tan trillado que prácticamente acá tiene cierta explicación. El que bajó tiene la experiencia de bajar y va a decir, allá no quiero volver. Entonces de repente empieza a subir de a poquito. De ahí la gente que se niega a la terapia, ¿no? A ir a un psicólogo. ¿Qué le voy a ir a contar? De mi pasado. El pasado ya pasó, pero el pasado vuelve si no está resuelto el tema. Yo recuerdo, bueno, ahora está muy en boga la serie Envidiosa, en donde, bueno, la protagonista que se llama Vicky tiene una relación tremenda con su terapeuta, una terapeuta lacaniana, donde la palabra cobra muchísimo sentido y establece un vínculo muy fuerte con ella. Y en una de las escenas me gustó mucho porque la terminé de ver en 2 días, que creo que a todo el mundo le pasó lo mismo. Yo fui a terapia también con un lacaniano y el tipo por ahí, el psicólogo, estaba 10 minutos y dice, bueno, váyase. Y yo lo odiaba porque yo dije, ¿cómo me deja así? Pero la terapia era los 10 minutos y toda la semana rumiando lo que me había marcado el terapeuta. Y muchas veces me ha pasado de llorar a mares ahí adentro, y específicamente una vez sentía tanta angustia que yo en el piso del terapeuta, y yo decía, a esto vengo, a llorar así. Y fue tocar esa oscuridad, meterme en eso tan terrible lo que me había sucedido para poder sanarlo. Era volver hacia atrás para poder sanarlo y tomar conciencia de que después se puede estar mejor. Aparte, recordá la definición de terapia, porque es que vos mismo busques tus propios recursos. Claro. Prácticamente te los hacía notar. Y eso creo que es el fin. No tanto contarle lo que te pasó, porque es que vos No mismo descubras anecdótico, tus propios ¿no? recursos para solucionar aquello que te pasa. Claro. El terapeuta es quien te ayuda Un día. con estrategia para que vos puedas repensar en lo que pasó y en cómo podés sanar esto que te pasó y qué harías en una situación similar, por ejemplo, ¿no? Con Como para todos los conocimientos de psicología, pedagogía, neurología y sanar. lo que se te ocurra. Sí, Exactamente. ¿Sí? sí. Por eso esto, como decís vos, descender para ascender. Sí. Y acá viene de vuelta. Bajar por la escalera interior, o sea, por todos sus estados que te hacen mal, es un viaje al corazón de tu existencia prácticamente. Cada peldaño es un estado interior, cada peldaño es un nivel de ser, cada peldaño es una emoción, un sentimiento, una experiencia que sobre todo te acerca a la comprensión de vos mismo. La oscuridad puede parecer intimidante, puede parecer terrorífica si lo pensás, pero todos la tenemos, todos tenemos esas sombras. Entonces, vos fijate que quizás el primer peldaño sea la negación y tenés que salir de ese peldaño. Mm, Negar aquello que te pasa, o sea, la reacción más común de los humanos es, no puede bien. ser, me estás jodiendo, es mentira, no puede ser. Entonces, romper esa resistencia primero. Alguien que acepta lo que ve porque desea despertar. Y ahí empieza a enfrentarse a sus debilidades y a sus miedos. Cómo la negación lleva a la locura también, ¿no? Había una señora que falleció su hija y siempre lo negó. Entonces hablaba con su amiga y le decía, ¿saludaste hoy a mi hija que es el cumpleaños? Hoy estuve con ella. Negó tanto que terminó loca, terminó desquiciada la pobre madre. Entiendo el dolor, habrá sido tan grande el dolor,
que tuvo que negarlo porque era insoportable pensar que la realidad la superaba, ¿no? Y esa negación la terminó llevando a la locura. Internada en un neuropsiquiátrico terminó la señora, porque la negación tiene esto, ¿no? De enfermizo. Y vos pensás que si Conocer. lo entendemos, ya la negación pasa a ser una forma de ver el mundo, ya pasa a ser tu propia representación esto de negar. Entonces, la negación es el primer peldaño que tenés que superar. Sí, Cuando bajaste ese peldaño, ¿con qué te encontrás? con Con la la realidad. confrontación, con enfrentar aquello que te pasa. Una vez que saliste del peldaño de la negación, el peldaño que sigue es enfrentarlo. Nos enfrentamos a nuestra sombra y comenzamos a integrarlas a nuestra conciencia. Ya sabés el origen. Por más que sea un proceso doloroso, es desgastar el sentimiento. Y ahí podés volver a subir. Por eso me encanta esto de que quien baja de verdad, cuando sube, no es el mismo. No Todo lo es. que aprendió en la bajada lo empieza a aplicar cuando sube. Es como que bajó escribiendo y sube leyendo, porque Sí. es el hecho de encontrarte con vos mismo, con tus temores, con aquello que te amargó la vida prácticamente. Es ir a Sí, buscarlo, es ir... cuánta gente que va a terapia y después pierde, o sea, se desvincula de gente que venía acompañando porque no lo reconocen, ¿sí? Empezás a ser una persona mejor, diferente. Estás posicionado en otro escalón. Y el otro quedó allá abajo, vaya a saber por qué, ¿no? Pero vos subiste, te transformaste en una mejor versión de sí mismo, y hay gente que no te reconoce. ¿Y a este qué le pasó? Es, Antes se la pasaba llorando todo el día, y ahora viaja, ahora tiene un buen trabajo. ¿Qué hizo? Trabajó sobre sus sombras, se fortaleció y se superó. es propio de la vida también, esto de que cada escalón implica determinado tipo de amistades. Y, También. y quizás el hecho de estar solo es tu propia transición, de decir, bueno, a ver, ¿a dónde voy? ¿A dónde estoy yendo? Por eso es fantástico esto de el primer escalón a superar es la negación. Y una vez que superaste esa negación y empezaste a aceptar, empezaste a enfrentarte con tu pasado, con lo que te limita. Y fíjate que cada vez que bajes, la subida va a ser diferente. Entonces, vos bajás para conocerte, vos subís con ese conocimiento de vos mismo. En algún momento te va a tocar bajar otra vez, pero vas a bajar desde allá, de donde estabas antes. De allá bajaste 4 escalones, pero después subiste 20. Y eso es lo que pasa cuando nos enfrentamos a nosotros mismos. Entonces, hablamos del escalón de la negación, que es lo que hay que superar. Hablas del escalón de la confrontación, pero después aparece el escalón de la sabiduría. Y Es ahí como una emerge, vacuna, ¿no es cierto? La vacuna después ya te da otra, te resfriás, pero ya no te resfriás tan fuerte tal si te cual. vacunaste. Entonces te da anticuerpos, te da herramientas como para que puedas eh, sobrellevar ante algo similar de otra manera. Y es ahí cuando la oscuridad se convierte en luz prácticamente. Luz. O sea, y la luz es conocimiento, es saber actuar. Por todo esto, empezás a ver con claridad el camino que querés seguir, porque ya te despojaste de aquello que te limitaba. Bajar por la escalera interior no es un viaje para débiles, requiere coraje, honestidad, pero sobre todo enfrentarte a lo que sos, enfrentarte a lo que te limita, enfrentarte a tus creencias limitantes, enfrentarte a tus propias sombras. El premio que vas a recibir prácticamente no tiene precio, es invaluable, porque es el conocimiento profundo de sí mismo. Y sobre todo, una vez que te conoces a vos mismo, inevitablemente vivís una vida más auténtica, más plena. Entonces, en esta escalera interior que tiene infinitos escalones, podemos nombrar 3 que son importantes. El de la negación que no te permite bajar, pero una vez que bajás, tenés el escalón de la confrontación y vas a seguir bajando porque vas a ir descubriendo cada vez más cosas de vos mismo. Lo que sigue después es empezar a subir, pero cada escalón representa un aprendizaje,
una sabiduría, un conocimiento nuevo, un estado interior superior a ese que dejaste. Vamos con el ejercicio número 1. El ejercicio número 1 se llama el inventario de gratitud invisible. Autopercepción positiva, conciencia de recursos internos y sobre todo es una tarea emocional. La gratitud es una emoción. A menudo agradecemos cosas que tenemos. Y acá viene la pregunta, ¿cuándo agradeces lo que sos? ¿Cuándo agradeces los peldaños que ya subiste? ¿No? Y acá va el ejercicio. Haz una lista de 10 cosas no tangibles para agradecer. O sea, de ti mismo. ¿No? Yo en primer lugar pondría la curiosidad. Ese sería algo no tangible para poder agradecer. ¿No? Otra sería la capacidad de investigar. Otra sería el conocimiento. Entonces, la idea es hacer una lista de 10 cosas que no se pueden ver ni tocar que agradeces de vos mismo. No se trata de logros, sino de recursos. Tolerancia a la frustración y volvés a intentar. Y volvés a intentar. Y no me salió tan bien, pero la próxima puede salir mejor. No se trata de logros, sino de recursos internos que desarrollaste al enfrentar la vida. Agradezco mi resiliencia que me obligó a transformarme en el peldaño de la pérdida. Pensá que la pérdida también es un peldaño. ¿Empezamos? Empezamos. En 5 minutos, 10, vamos a ver si no hacemos las 10, va, pero bueno, se llama inventario de la gratitud invisible.
Listo, ¿vos? Sí, esto no es tutti frutti, de basta para mí, basta para todos. Pero te vi, te vi, te vi. Bueno, ya está. Dale. ¿Quién empieza? La dama. Agradezco a la angustia que me señaló que algo dentro mío andaba mal. Agradezco al miedo que me permitió ser prudente, a la ansiedad sana que me dio coraje, a la soledad que me enseñó a amarme, al silencio que enseñó a escucharme, al deseo que me conectó con la vida, al llanto que lavó la herida, al amor que me hizo sentir feliz, al estudio que me llenó de conocimiento, a los sueños que me impulsaron a luchar por ellos. Le agradezco a los que no me quisieron, a los que me lastimaron, porque me hicieron no bajar el ego, bajar el ego. Hice más de 10 ahí. Qué tremendo, te quedó como un poema. Encima, ahora complemento yo, escuchá. A ver, Agradezco a mi curiosidad que me lleva a aprender. Agradezco a mi tolerancia a la frustración que me ayuda a continuar. Agradezco mi calma y tranquilidad, producto de estar relajado y amable. Agradezco el conocimiento de libros y lo aprendido en las universidades. Agradezco mi alma por ser el aliento de vida. Agradezco a mis pensamientos porque pienso con lo que sé. Agradezco el saber. Agradezco esta pequeña capacidad de vivir el presente y sentir mi cuerpo. Agradezco mis sueños que me ayudan a estar despierto. Agradezco todo lo que no se ve, porque ahí está el origen de todo. está bien. Queda como una poesía Buenísimo. cuando... Y yo tengo más, pero bueno, Léelos, a ver. no lo escribí, pero Ah, sí, agradezco a los otros, no solamente, bueno, yo ahí nombré como personas a los que me no, encantó lo tuyo, pues eso, bien de del bajar, porque agradezco la sombra, agradezco la ansiedad, agradezco el dolor, agradezco el miedo, y son las cosas no tangibles que te permitieron crecer prácticamente. Y eso es lo valioso en esto, ¿no? Reconocer aquello que me impulsó a seguir adelante. y la angustia fue, yo creo que fue lo primero que nombré, fue lo que eh, me impulsó realmente a hacer terapia, y ahí a partir de ahí descubrí, bueno, ninguno de los dos nombró la sombra, pero estas son partes de ¿Mm? la sombra. Son parte de la sombra, tal cual. Ahí yo algunos ejemplos que había puesto, agradezco mi capacidad de perdón que me permitió soltar el peso de la rabia en el peldaño de la amargura. Pensá que cada estado interior es un peldaño y entonces la amargura va a ser un peldaño que va a implicar una forma de pensar, una forma de comportarte, diferentes tipos de amigos. Agradezco mi voz interior, silenciosa, que me advierte antes de, de caer en el peldaño del error. Entonces, elegimos la gratitud por el poder que tiene y sobre todo cómo estas cualidades nos fueron salvando y nos fueron dando estos pequeños objetivos. Sí, porque la gratitud, no solamente uno agradece las cosas lindas, agradece también estas sombras que son las que te permiten también avanzar, ¿no? Por algo pasaron algunas cosas, ¿no? O todas, por Mirá lo que algo, tenemos de vuelta. por algo. Mirá lo que tenemos de vuelta. Carta desde la oscuridad. Dialogar con la parte de ti que sueles rechazar. Cierra los ojos e imaginas que bajas por una escalera hacia tu interior. Allí te espera tu sombra, ese yo dolido, temeroso, envidioso o herido. Escríbele una carta con 3 partes. Te reconozco, te entiendo por qué, te abrazo para. Este acto de escritura es un pacto de reconciliación con tu oscuridad. ¿Qué parte de nosotros tenemos que le vamos a decir? Te reconozco, entiendo que, te abrazo para. Entonces ahí le puse una imagen donde
justamente está con un par de velas en una caverna oscura representando su interior y donde está enfrente su sombra. Entonces, para poder superar a la oscuridad tenés que conocerla, tenés que abrazarla, tenés que entenderla, tenés que comprenderla. Bueno, ¿tenía algo más? Entonces, te reconozco empieza, entiendo que, y te abrazo par. Va a quedar acá mientras nosotros escribimos, así que va a ser nuestra guía. El título de este ejercicio vendría a ser Carta desde la oscuridad. Y es lo que vinimos diciendo, bajar para subir mejor, porque el que baja por esta escalera no sube igual.
También, ¿yo? Me encantó cómo quedó. Ah, qué bueno, a ver. Una carta desde la oscuridad. Aprendí a aceptarme tal como soy. Y en esa calma se guarda muy en el interior un pequeño resentimiento. Algo que lastimó allá por el primario en la escuela, donde se me reían, donde era objeto de burlas y, y quizás, no, donde era objeto de burlas y risas. Jamás quise vengarme, ya que mi venganza fue superarme. Recuerdos de cuarto a séptimo grado, te reconozco, sé que están ahí y por más que haya pasado, no se pueden cambiar. Te reconozco, hoy te veo diferente, entiendo que éramos muy chicos, que copiábamos modelos, que era una época muy diferente a la nuestra, los 90. Entiendo las limitaciones del lenguaje y el pensamiento de ellos y el mío. Te abrazo porque me permitiste crecer, me permitiste superarme a mí mismo. Quizás hasta hoy se rían, pero yo me río con ellos. Agradezco ese pasado porque fueron esos momentos, porque fueron un bajar por la escalera siendo muy chico, pero cuando comencé a subir lo hice reflexionando, lo hice aprendiendo, lo hice con más conocimiento y con más saber. Buenísimo, Sí, sí, me gustó cómo quedó, me gustó cómo muy quedó. bien. No, bien, 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 bien. Sí, porque sí, no tiene la estructura carta, pero sí es como sí, como Claro, sí. es respetar también el modelo del ejercicio, porque es, te reconozco, entiendo Claro, yo que, creo que me quedé más en esa estructura que en el modelo de carta, porque no saludé ni nada, pero sí eh, puse así. Te reconozco desde pequeña. La extrema exigencia se convirtió en ansiedad que ha lastimado mi ser desde pequeña. Cuadernos con borrones que terminaban en hojas arrancadas. Lecciones orales que si no superaban el 9 no eran reconocidas como importantes. Y me abrazaba al dolor y a la vergüenza. Trabajar casi perfecto. Trabajos casi perfectos que terminaban con un cuerpo muy cansado, al igual que la mente. Te entiendo exigencia y ansiedad extrema, porque hoy puedo hacer las cosas de otra manera. Quien, eh, quien ser la mejor, y quien ser está mal escrito, ¿no? Pero quería ser la mejor, pero para otros. Te abrazo ahora porque descubrí que ahora sí sigo siendo exigente, pero no, porque no me conformo con lo mediocre, pero hago las cosas con amor, con más paciencia, los disfruto, no me entristece si no puedo terminar a tiempo, ¿sí? Disfruto mucho de lo que hago porque ahora sí soy feliz. muy bueno, muy bueno, muy bueno. La No te- diferencia, ¿no? Entre el ser feliz y no, o sea, entre el dolor y la felicidad. pero- Yo sigo trabajando porque me encanta. Antes me gustaba, pero si no cumplía con ese objetivo, dolía. Ahora lo hago y en el transcurso soy feliz. Esa es la diferencia. y esa es la Sí, sí, diferencia sí. también de cuando bajás con todo lo que aprendiste en tu vida, porque vas a algo que en ese momento, yo no voy a negar que te dolió, que te molestó, que fue feo, pero cuando lo ves ahora decís, gracias a eso, hoy Sí. estoy acá. Corrí, modifiqué. Mm. Mm, sí, sí, es un poco el objetivo del ejercicio y seguramente toda persona que lo mire va a tener su momento para analizar, para decirle, te reconozco, te entiendo y te abrazo, porque va Es a cierto. entender que eso que le pasó tiene un objetivo y tiene un motivo que hoy se da cuenta que gracias a eso pudo crecer, pudo cambiar, pudo mejorar. Está bien. Y fíjate, ¿no? Que
el que escucha puede decir, bueno, pero sigue siendo exigente. Sí, la exigencia es, a ver, la estructura de la personalidad se forma hasta los 7 años. Hay cosas que nos van a recorrer siempre, pero podemos, a través de la conducta, a través de un montón de elementos, poder reencuadrarlas, ¿sí? Y darle otra manera que sea realmente placentera y que nos haga felices, ¿sí? Porque si no, no aprendimos nada. Este último no lo vamos a hacer. ¿Está rico? Atún con mayonesa. Ahí veo con un pan, espera. ¿Querés? Eso es amor. El último no lo vamos a hacer, vamos a dejarlo como consejo para el que lo escuche, porque termina siendo muy personal esto de el fuego de la verdad. Y prácticamente es liberar lo reprimido y liberar lo no dicho. Y se trata de escribir lo que no te animaste a expresar. La escritura a veces tiene esto. No me animo a hablarlo, pero lo puedo escribir. Y a veces ni siquiera me animo a recordarlo, pero lo puedo escribir. Y en esto que nunca te animaste a decir, aparecen las rabias, las frustraciones, las palabras que no dijiste. Como ese libro que hasta hoy me hace pensar que se llama Cartas que no llegaron. Vaya a saber las noticias, los encuentros, los desencuentros, los amores, los desamores, las confesiones que hubieron en todas esas cartas que no llegaron. Cuando termines, y esto va para todo aquel que vea este taller, léanlo en voz alta, pero solo para ustedes. Y por último, romper el papel, quemarlo. ¿Por qué? Porque va a simbolizar la liberación. Mientras las cenizas se disuelven, escribe una nueva afirmación que empiece con me libero de. Y ahí te empezás a liberar de aquello que pusiste en la primera parte, que fueron tus rabias, tus frustraciones y las palabras que no dijiste. Y termina con para abrir espacio a mi verdad. ¿Para qué me libero? Para abrir espacio a mi verdad, para empezar a ser más auténtico, para empezar a vivir con más conciencia, si querés decirlo, pero sobre todo también el fuego de la verdad es otra forma de bajar a tus sombras, porque es entender o es expresar aquello que no te animaste a decir nunca, pero sin embargo lo pudiste escribir. Una vez que lo leíste en voz alta, lo quemás, lo rompés, lo tirás por el inodoro y tirás la cadena, pero en sí es un acto de liberación. Primero lo reconoces, después te liberás. Bien. Esta escalera interior, prácticamente, como lo vimos, es un viaje de autoconocimiento y a la vez de crecimiento. Terminamos dándonos cuenta que la oscuridad no es algo que temer, la oscuridad es algo para explorar. Lo explorás con conciencia y lo explorás con la escritura. En las profundidades de nuestra alma donde encontramos la verdadera luz. Y sobre todo, no nos conformemos con lo superficial. Lo superficial es como un charquito, ¿no? Donde hay barro y pudredumbre. Sin embargo, la profundidad es un lago con gloria propia. Baja la escalera interior y descubre quién eres en realidad. Porque ahí te vas a enfrentar con tus deseos, con tus traumas, con aquello que no pudiste. No tengas miedo de enfrentar tus sombras, porque allí se esconden las mayores de sus fortalezas. Es más, una vez leía que si alguien podría conocer el absoluto o el lugar donde está la morada de Dios, solamente vería tinieblas, porque es luz increada. Entonces, no nos detengamos en el miedo y sigamos adelante para encontrar la sabiduría. Y esto que quede bien claro, y lo vamos a repetir siempre, que la persona que baja a hacer esto, cuando sube no es la misma. Sube con conocimiento, sube con saber, sube con otro temple, porque bajó y se enfrentó a lo que realmente es. Y si me permitís agregar algo, me viene a la mente la parte de biología, ¿no? Que es un ser vivo.
nace, crece, se desarrolla, se multiplica, o se reproduce y muere. Y parece tan lineal, y la vida tiene en el medio un montón de otras cuestiones, sobre todo la vida humana, La vida humana. Que tiene que ver con todo esto que hemos trabajado hoy, ¿no? Juntos. Estas tinieblas, estas bajadas, estas subidas, que se parecen mucho más a un electrocardiograma de una persona sana que a la línea final que implica la muerte. Es la vida misma, ¿no? Y la Claro. misma, sí. ¿Cuántas veces vemos gente que pareciera que su vida es tan lineal porque no se ha animado a hacer otra cuestión, otra cosa, porque no se ha animado a vivir, ¿no? Ha enfrentado estas tinieblas. Y pasa eso, queda como una persona que no tiene vida, ¿no? La vida es subir y bajar prácticamente. Y justamente una escalera, los peldaños luminosos del ideal hasta las profundidades inexploradas, de la sombra, de lo que te molesta, de lo que no te gusta. Y sobre todo, si hay alguna verdad irrefutable en ese viaje, en el viaje es esta: no puedes sanar lo que ignoras, y no puedes crecer en un jardín que no te atreves a regar por completo. No puedes sanar lo que ignoras. Entonces, si negás el dolor de la infancia, si negás el trauma de la adolescencia, si negás eso que te dolió en la juventud, y tenemos esta tendencia, olvídate, salí, despejate, y sin embargo tenés que explorarlo, tenés que entenderlo, tenés que comprenderlo. El impulso más fundamental no es la búsqueda de la felicidad, sino la valentía de ser auténtico. Conocerse a sí mismo con pluma en mano y el corazón abierto es el acto de amor más revolucionario que jamás emprenderás. Y es lo importante acá, el hecho de que a través de la escritura te conoces a vos mismo y a través de la escritura dejás expresar la conciencia. La vida exterior te empujará a buscar respuestas en el ascenso, en el logro, en la validación, en la luz perpetua, pero la verdadera transformación sucede en el descenso. Ahí está la verdadera capacidad de transformarte. Es en la oscuridad del peldaño olvidado, la rabia reprimida, el miedo polarizante, el talento no desarrollado, donde reside la energía cruda que te hace único. Allá están. Hay cosas que van a surgir después de los 40 y era un deseo de los 13. ¿Y qué hacemos ahora? Si los recursos los tengo ahora y no los tengo cuando tenía 13. Nada existe por capricho en la naturaleza, y si en una persona existe un deseo, es que los medios para su consecución existen en la misma persona que lo siente. De ahí la importancia de explorarlos, de ahí la importancia de conocerlos. Cada vez que nombramos una debilidad, la convertimos en una cualidad. Cada vez que aceptamos una herida, obviamente la transformás en sabiduría. El premio por descender no es la tristeza, sino la seguridad, el conocimiento, el saber. Te vuelves completo, un ser sin divisiones internas que gastan energía en la represión, en el hecho de negar y no aceptar. Por último, el estudio de sí mismo, el conocimiento de las sombras, esto que hicimos nosotros de las cualidades, de agradecer las cualidades que no se pueden ver y tocar, y la carta a la oscuridad, y sobre todo el último, el fuego de la verdad, es adentrarse en uno mismo, y prácticamente es el acto más valiente que un ser humano puede realizar. Aquí no hay mapa, no hay guía que pueda sustituir a la brújula del alma. Y inevitablemente son estas palabras las que suenan más en la escritura terapéutica de escribir, sentir, llorar, reconocer, perdonar. Escribir. Y cuando uno escribe parece que vuelve a sentir. Y si siente, inevitablemente puede llegar a llorar, porque yo a veces lo repito, cuando uno hace esto de verdad, llegás a llorar a veces. Y estás así, decís, ¿por qué estoy sintiendo tanto esto que siento? ¿Y por qué? Porque lo reconociste. Y a la vez, cuando lo plasmaste en el papel, lo empezaste a perdonar. Es una alquimia interior, donde el dolor se convierte en comprensión, pero la oscuridad se convierte en maestría. Ese es el precio de bajar. Cuando nos atrevemos a mirar adentro, descubrimos que no somos el miedo ni la herida, ni las máscaras que aprendimos
a llevar. Somos la conciencia que observa. Y eso es escritura. La escritura es conciencia que observa. La luz que emerge del silencio, la vida que se renueva en cada respiración. Y entonces comprendemos que la escalera interior no nos lleva a ningún otro lugar más que al centro de nosotros mismos. Así que prácticamente es algo vital en cada persona, esto de reencontrarse con lo que es, repasar su historia, pero a la vez es entender que la sombra es una parte más nuestra que debemos abrazar, que debemos comprender, y recordemos estos 3 escalones importantes. El primero es la negación, que es el primer escalón que tenés que superar, porque no tengo ningún problema, no me pasa nada, no tengo ningún recuerdo, nada me entristece. Es lo primero que debes superar. Después tenés que enfrentarte, pero una vez que lo enfrentaste, aparece ese escalón maravilloso que es el de la sabiduría, es del saber y es el conocimiento de sí mismo. Así que si querés agregar algo. No, creo que ya te dijiste todo vos. Siempre hay cosas para hablar, siempre para agregar algo, ¿no? Pensaba cuántas veces preguntamos, ¿y cómo estás? Bien, decimos, ¿no? Y si yo te pregunto a vos, ¿qué cosas lindas te pasaron hoy? ¿Qué cosas tristes te pasaron hoy? Bueno, la pregunta cambia, la respuesta cambia, y esto nos introduce en un plano mucho más profundo que contestar por contestar. Esto de ir hacia adentro es muy importante, y todos lo podemos hacer. No necesitamos pasar por la escuela, no necesitamos que nos pase algo extraordinario para poder tener algo que decir. A veces en una caminata, en un momento, en cualquier... Tiene 24 horas el día. Me desperté y tuve un sueño. Bueno, ese sueño me contactó justamente con algo, con un deseo, con una tristeza, con una emoción, con algo. Bueno, que te sirva de algo. Usalo, es una herramienta. Yo creo que seguir en estos talleres nos va a ayudar a todos los que estamos acá, a los que se pueden ir sumando, a profundizar más en estos temas que nos hacen, pero bien siempre. Y si no te hacen bien porque te despertaron una emoción triste, estamos justamente hablando de esas tinieblas que hay que iluminarlas con nuestro amor, con sabiduría, con conocimiento. Gracias, Ale. Espectacular, Vivi. Prácticamente me hiciste el cierre. Simplemente recordar que estos talleres son parte de crecer interiormente. También hay otros talleres por ahí en un instituto, pero la idea es lo que dice ahí cuando hablamos de desarrollo personal, autoconocimiento y vida interior. Cada taller va a tener este centro que va a ser que te conozcas a vos mismo, que tengas herramientas para superar aquello que te pasa. Dejamos un alias, como siempre, para toda aquella persona que se cope y quiera colaborar, ya que Sí, tu también, trabajo vale, tu tiempo vale. ¿no? Todo esto que decimos siempre, pero la verdad también es que la gente tenga esta pequeña herramienta que prácticamente, y es gracioso cuando lo decimos, está al alcance de la mano. La escritura está al alcance de nuestra mano y es la escritura y el conocimiento de sí mismo el que nos permite crecer, cambiar y mejorar. Así que muchas gracias a todos. Bueno, gracias a vos, una vez más.